Bueno, la lucha de los dioses es una manera de hablar sobre la confrontación planetaria entre dos cosmovisiones. Una cosmovisión que está a favor de la vida y otra que está en contra de la vida. Y esta es una confrontación planetaria que también tiene su expresión en el ámbito regional y nacional. Las sociedades van no mecánicamente ni de forma igualitaria avanzando en su proceso, y en ese proceso pasan de la comunidad primitiva al esclavismo y posteriormente al feudalismo. En ese proceso se van consolidando condiciones para dejar atrás algo que beneficiaba a la humanidad, que era la comunidad primitiva. Y en ese supuesto avance, que realmente es un retroceso, lo que va avanzando es la propiedad sobre los medios de producción, y la fuerza de trabajo de las personas se vuelve entonces una mercancía. Una gran cantidad de la población en el planeta ha ido comprendiendo que hay un Dios liberador que le ofrece una vida liberada, una vida distinta a la que ofrece el capitalismo, y va comprendiendo que en sí mismo el pueblo organizado, unido, puede ir construyendo otras posibilidades de sobrevivencia, en la cual se siente empoderado porque cree y confía en que Dios liberador le acompaña. En ese sentido, este Dios no es etéreo, es una fuerza no solamente inmanente, sino que una fuerza presente en el pueblo o en los pueblos que se organizan, trabajan y luchan por conquistar mejores condiciones de vida. En esa forma, estas personas nos vamos sintiendo empoderadas, en el sentido que nos da, ese empoderamiento nos da la unidad en el trabajo por una vida digna. El dinero y el consumismo evidentemente son falsos ídolos en nuestra época, pero también en nuestro tiempo las redes sociales mal utilizadas se vuelven también ídolos en nuestro tiempo. La internet también, cuando son mal utilizadas. Los falsos ídolos son aquellos que se colocan en el centro de la mente o de la razón humana y en el corazón de las personas. Esos falsos ídolos nos hacen enceguecernos, alienarnos, como dice el planteamiento marxista, y olvidar de que tenemos otras propuestas que trabajan por la vida digna y justa y libre. Esos son los falsos ídolos de nuestro tiempo. Claro, son los principales, pero hay muchos más. Estos falsos dioses son los sectores, los sectores que se aglutinan alrededor de estos falsos dioses, son los sectores poderosamente económicos, que estos falsos ídolos les sirven o les son útiles para adormecer, para confundir, para entorpecer al pueblo. En nuestra sociedad, pues es evidente la gremial empresarial ANEP, que promueve estos falsos ídolos, y en torno a ellos pues se genera una división también, porque habemos pastores, sacerdotes, iglesias, comunidades que al final también se promueven esos falsos ídolos, y otra parte de iglesias, pastores religiosos no lo promovemos. Esta confrontación ha sido y continúa siendo permanente, cotidianamente. La cuestión es de que a veces las personas no conocen, no identifican esta confrontación. Hay momentos en el proceso de las sociedades en que esta confrontación se hace más evidente. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, en la actualidad, es evidente esa confrontación por el proceso electoral. Y en la medida que el proceso electoral se acerca, en la medida que el 2 de febrero para las elecciones presidenciales se acerca, esa confrontación va a ser más evidente y puede ser hasta más cruel. Y así como los sacerdotes jesuitas asesinados y Monseñor Romero, que son mártires de nuestro pueblo, son héroes y mártires de nuestro pueblo, hubieron muchos cristianos y cristianas que vivieron coherentemente
con el Dios de la vida, con el Evangelio por la vida, y ofrendaron sus vidas porque en El Salvador viviéramos en una sociedad digna y justa. Los agrupamientos que optan por la vida están en varios rincones del país. Son movimientos populares organizados, amas de casa, obreros, campesinos, personas que vivimos en el área urbana, que nos identificamos con una vida digna, justa para nuestro país, y evidentemente el movimiento social organizado, las comunidades eclesiales de base, algunos sectores evangélicos también están dentro de esos agrupamientos, que nos identificamos con el Dios liberador. Y también hay otros agrupamientos que se identifican con los falsos ídolos. Ya lo mencionaba, el caso de la gremial empresarial ANEP, es un agrupamiento que evidentemente responde al falso ídolo, y también se acompaña, por ejemplo, de agrupamientos como Aliados por la Democracia. Partidos de derecha también que están en la misma órbita, buscando retomar el poder ejecutivo. Los seguidores de los falsos ídolos de la muerte no les interesan los pobres. Los pobres son desechables, son algo que es una fuerza de trabajo a la cual no hay ningún interés de atender. Solo son importantes en la medida que mueven el proceso productivo. Monseñor Romero ubicó muy bien la situación del pueblo y de los detractores del pueblo en su tiempo, e identificó muy bien que esas personas que desechaban a los pobres tenían una visión contraria al Dios de la vida. Es una situación altamente preocupante en el sentido de que cada vez más arroja más personas a la pobreza, y cada vez más provoca el dolor, el sufrimiento y en muchos casos la muerte. Han habido episodios en la historia de El Salvador donde esas actitudes han llevado aún a la confrontación armada. En ese sentido, la preocupación es muy profunda porque se exacerban los ánimos por ciertos periodos en la situación de la realidad salvadoreña, y eso puede conducir hasta la violencia. Evidentemente, los sectores que siguen a los ídolos de la muerte en este país y en cualquier otro país lo confrontan cotidianamente en sus actitudes, cuando desprecian al trabajador, cuando desprecian y marginan al pueblo. Históricamente en nuestro país hemos vivido bajo el poder de falsos ídolos. Aquí el pueblo ha sufrido no 20, 30 años, sino muchísimos años. En los últimos 20 o 30 años ese sufrimiento se profundizó, pero también se profundizó la conciencia del pueblo. Esa situación de profundización de la opresión y de la exclusión en los últimos años cambió con la llegada del nuevo gobierno que tiene 4 años en el poder. Ese cambio evidentemente no es todo lo que esperaba el pueblo, porque para cambiar la situación estructural en el país se necesita mucho más tiempo que 4 años, pero con errores y desaciertos, el gobierno que llegó el 2009 al Poder Ejecutivo, al señor Mauricio Funes, evidentemente ha hecho los cambios posibles en este tiempo. Retroceder en esos cambios sería una amenaza muy grave para la sociedad salvadoreña en general, pero principalmente para los sectores más empobrecidos y los sectores más excluidos en esta sociedad. Las esperanzas son muchas. Por una parte, esperamos que el pueblo, tanto el pueblo organizado como el que no está organizado, que se organice y que adquiera conciencia de pueblo, y que con esa conciencia de pueblo logre ir dando pasos más avanzados en la búsqueda de una vida digna y justa en este país, que se fortalezcan y se amplíen y se diversifiquen
todos los esfuerzos que ha hecho este gobierno actual con los paquetes escolares, los paquetes agrícolas, las ciudades mujer, que todo eso se amplíe y se dé a nivel nacional, que los jóvenes de escasos recursos, históricamente excluidos de sistemas de educación de calidad, cuenten con procesos educativos de calidad, científicos que les permitan avanzar en la producción tecnológica de este país.